Queremos invitar a los niños a que vengan a conocer esta belleza, a que la quieran y sobre todo a que la protejan, porque todos conocemos el problema que tenemos a nivel mundial con el calentamiento global. Y esta es la oportunidad de empezar a tiempo para proteger nuestros bosques, nuestra naturaleza. Estamos defendiendo el bosque, estamos protegiendo a los animales, estamos protegiendo a las aves. Tenemos aquí, empezando por los grandes animales, tenemos el oso de anteojos, tenemos venados, tenemos guanta, armadillo, guatusa. Y en cuanto a la vegetación, miles de variedades de árboles, de mariposas, de insectos, que son los que hacen progresar a la naturaleza. Este es mi capitán. Solo me queda un tubo de galletas, papita frita y chupete. Mande. Nada más me queda. Yo me llamo Edgar, ya. Yo me llamo Teresa. Yo me llamo Alicia. Yo me llamo Bayro. Yo me llamo Joseph. Abelardo. Robinson. Yo me llamo Henry. Hermano, le ponemos para. Sí, porque justo tengo que ir a la casa pequeña para alimentarse. No pises. Eso no se pisa. En general es interesante compartirlo con niños. No sé si hace mucha diferencia siendo ecuatorianos o no. Que lo que sí es diferente es que estamos aquí en tierra ecuatoriana. O sea, podemos aprovechar lo que tenemos aquí, por ejemplo, en la finca. Que para mí es algo exótico y creo que para los niños también, que viven normalmente en Quito y no tienen mucha experiencia con naturaleza, con animales. O sea, aquí tenemos cerdos, aquí tenemos colibríes y así, mariposas raros, así. Eso es, creo que lo que es único. Escuchen. Yo dije que esta comida. Mira, tengo dos, bebé, tengo dos. Mire. Y esta tengo más grande y más pequeña. Esta más. Ya, yo voy a tratar. Trato de enseñarles un poco las cosas de la fotografía. Lo que yo prácticamente estoy enseñando o que quiero que sepan son diferentes maneras tomando fotografías. O sea, no simplemente haz clic y ya aparece una foto, pero que entienden lo que es el tiempo de exposición, que es un lente y que puede ser un lente que te puedes acercar y alejar y te puedes enfocar en algo y el resto sale borroso y trabajar un poco con eso y que lo que son composiciones, que es el fondo y el medio campo y lo que es más cerca. Y eso, es haciendo fotos con ellos. O sea, como yo tengo la cámara y con mi grupo de 5 chicos, trabajamos con hacer una foto. Y después les entregué cámaras para que ellos mismos, cada uno, hace sus experiencias con diferentes fotos en la casa de ellos, como aquí en la finca. Sí puede ser que trabajan un poco con eso, que son seleccionar imágenes, de trabajar tal vez con una cámara de lo que les pueden dar a ellos. Y desearon más, y el año que viene tal vez podemos seguir trabajando con ellos como tallerista. Que ellos mismos empiezan a trabajar con otros chicos, como en su propia posición de líder, digamos. Les enseño cosas distintas con cuales pueden manipular imágenes, más bien dicho.
Estamos haciendo el taller de pintura y sobre todo pues hemos empezado con los colores, la rueda cromática, también técnicas y un poco intentamos que los cuadros sean más de una manera un poco más abstracta, que como que investiguen, ¿no? en formas, en texturas, en colores. Me parece que es una experiencia increíble, de la que estoy súper contenta y satisfecha de estar aquí. Y la cosa también es que estoy aprendiendo mucho también de ellos. O sea, como que me da la impresión de que, bueno, ellos aprenden un poquito de lo que, mis conocimientos, de lo que yo pueda un poco ofrecerles, pero sobre todo que también yo aprendo, ¿no? mucho de su cultura, de sus acciones, de cómo se desenvuelven, y es súper gratificante. Me explicaron este proyecto, yo justo estaba en Alemania y a partir de ahí, o sea, se me metió en la cabeza y como que no me lo pude quitar de encima hasta que al final dije que sí. Y era un poco pues esa motivación de algo diferente y fuera de lo que te digo, de una institución, ¿no? Como, o sea, como con unas reglas fijas como puede ser una universidad, sino algo que nosotros lo creábamos, nosotros lo hacíamos y con los niños iba a salir algo, ¿no? O sea, yo lo que pretendía era coger material reciclado, básicamente cartón, y a partir de ahí construir como nuevas cosas. Cada uno ha elegido una pieza y es lo que hemos estado intentando hacer. O sea, al principio costó un poco, ¿no?, el arrancar a estos niños porque estaban muy dispersos. También el entorno les hizo como dispararse de energía y era difícil captar la atención de ellos. Pero yo creo que con el poco tiempo que hemos tenido, porque al final simplemente han sido 2 meses, 2 días por semana. Entonces creo que ha salido bien y sí que hemos conseguido que algunos se activen individualmente, o sea, ellos solos. A lo mejor tú no estás con ellos, pero ellos ya sí continúan trabajando e inventando cosas. Y eso me parece chévere. Es algo diferente, ¿no?, a lo que normalmente estás acostumbrado a hacer, sobre todo si estudias artes y estudias dentro de una universidad, porque normalmente te explican todo lo que tienes que hacer. Y en el momento que trabajas con niños es todo mucho más espontáneo, improvisado e incluso llegas a aprender mucho más de ellos. Y eso es un poco lo que más me gusta, ¿no? El compartir ese momento con niños que están un poco más libres y mucho más creativos. A su corta edad ellos tienen que salir a trabajar en las calles con el peligro que ocasiona esto, ¿no? El de trabajar ahí. En la mañana ellos salen a veces sin desayuno, van a las calles a malabarear, a vender chicles, caramelos, lo que puedan para poder sobrevivir en el día. Se supone que algunos de ellos no llegan mucho a la casa y se quedan en las calles. Los muchachos tienen algunos oficios, unos están en restaurantes, otros están en la calle vendiendo caramelos, vendiendo chupetes, lo que puedan vender. Otros vueltas van a cepillar los zapatos, a lustrar los zapatos, otros a vender el comercio.
otros están de albañiles, un sinnúmero de trabajos pequeños que ellos pueden realizar a su corta edad. La propuesta esta de bambú es excelente, primero porque les ayuda a desarrollar diferentes destrezas a los muchachos. Una de ellas es el amor a la naturaleza, el cuidar la naturaleza, el estar en la naturaleza, el de apreciar la belleza de la naturaleza. Es algo lindo.